Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad, la conferencia del Centro Internacional Miranda. Por supuesto, queremos agradecer a la doctora Ana Cristina Bracho por acompañarnos en el desarrollo de estas reflexiones en un área no solamente de muchísima actualidad, sino también de muchísima importancia para lo que está viviendo Venezuela actualmente. Queremos, además, darles el saludo a todas y a todos de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, ministerio al cual el Centro Internacional Miranda está adscrito, encabezado, por supuesto, por el ministro Ricardo Sánchez y todo su equipo. Agradecer también, por supuesto, al profesor Omar Hurtado Rayuxen, presidente del Centro Nacional de Historia, por la generosidad de poner a disposición del Centro Internacional Miranda los espacios de la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez para el desarrollo de estas actividades cada miércoles. Y por supuesto con el doctor Rayuxen, también a Daniela y todo el equipo de acá de la Casa de Historia Insurgente que nos apoya decididamente con el desarrollo de estas actividades. Hace poco estábamos conversando y ya son, creo que aproximadamente 3 años de una relación muy buena, muy fructífera, que hemos desarrollado con el Centro Nacional de Historia y específicamente con la Casa de Historia Insurgente, con el profesor Torres Iriarte en primer lugar, después con el profesor Alexis Corredor y ahora, por supuesto, con el apoyo del profesor Omar Hurtado Rayuxen. Entonces, bueno, nunca está de más reiterar nuestros agradecimientos. La conferencia de hoy, como decía, es un tema de muchísima actualidad, derechos humanos y migración. Esta tarde, como ustedes saben bien, tenemos una nueva movilización en defensa de nuestros migrantes, especialmente, aunque no únicamente, pero de manera muy especial, los migrantes que han sido trasladados forzadamente. Ana Cristina nos dirá probablemente cuál es la palabra correcta, al centro de detenciones de El Salvador, a esas cárceles de máxima seguridad para terroristas allí en El Salvador. Hace un par de semanas, creo que el 16, si no estoy mal, fueron trasladados allí 238 venezolanos y este fin de semana fueron trasladados un nuevo grupo, creo que 18, otros dicen 17, pero bueno, en todo caso en condiciones atroces, condiciones bastante deplorables. Nuestra Constitución, por ejemplo, dice en su articulado que se prohíben los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo que le están haciendo a nuestros migrantes, ¿no? Unos tratos que son completamente degradantes. Antes de darle la palabra a Ana Cristina, quiero mencionar algunos números para tener una idea, quizás no un contexto propiamente, pero para que nosotros tengamos una idea, ¿no? De acuerdo con algunas cifras, no siempre contrastadas por la misma dificultad del tema, que implica el mismo tema, pero un poco en el marco de las campañas contra Venezuela, no solamente la campaña que estamos viviendo actualmente, sino la que hemos vivido en años anteriores, de la migración inducida, etcétera, y de las acusaciones que se han lanzado contra Venezuela. Por ejemplo, se dice que por el Darién, en el año 2024, pasaron cerca de 300.000 personas. Según estos datos, era 40% menos que en 2023, o sea que en 2023 pasaron por el Darién cerca de 520.000 personas que iban en general con rumbo hacia los Estados Unidos, ¿no? Según estos datos, son según la Defensoría de Colombia y el Servicio de Migración de Panamá. Y según dicen estas informaciones, aproximadamente la mitad, un porcentaje bastante alto,
eran venezolanos, ¿no? Eso, por supuesto, como digo, no son números que puedan ser contrastados y no hay manera que nosotros sepamos si es verdad o no. Y por otra parte, según la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de las Naciones Unidas, en el mundo hay aproximadamente 280 millones de migrantes. Además, con causas muy diversas, la mayoría de las causas generalmente asociadas a fenómenos de violencia. Y hay además, según la misma Organización Internacional para las Migraciones, 117 millones de desplazados por razones de conflicto. Nosotros acá en nuestro continente y aquí mismo en Venezuela hemos vivido muy de cerca el tema relacionado con la migración, por ejemplo, los desplazados, o hemos conocido los desplazados que han sido, que han llegado a ser tal en virtud del conflicto que ha vivido Colombia durante muchísimos años, ¿no? Por otra parte, también para tener un número, digamos, nuevamente insisto, no para que sirva de contexto, pero para que nosotros tengamos idea de estos temas. Y ya que estamos mencionando, por ejemplo, el Darién, nuevamente cifras no contrastadas, dicen que en la travesía del Darién, en 2022 fallecieron 36 personas y en 2024 fallecieron 55. Por supuesto, personas que han sido confirmadas que su muerte no sabemos el número de personas que no han sido identificadas o que no se han encontrado, no sabemos si han desaparecido, etcétera, etcétera. En todo caso, el Darién no es necesariamente la frontera o la ruta de migración más peligrosa del mundo. Es muchísimo más peligrosa y más noticiosa además, en todo caso, aunque a nosotros no nos llegue mucho, la migración a través del mar Mediterráneo. Según el mismo informe que mencioné hace poco de la Agencia Internacional de Migraciones, la Organización Internacional de Migraciones, desde 2014 hasta 2024 habían fallecido en el mar Mediterráneo, en el trayecto de migrar a través del mar Mediterráneo, cerca de 25.000 personas. Eso es un promedio de casi 2.500 personas que fallecen al año allí intentando cruzar el mar Mediterráneo, generalmente provenientes de los países del norte de África, para tratar de llegar principalmente a España, Italia, Francia y bueno, otros países de Europa, pero fundamentalmente estos tres países. Sumado a las dificultades que implican las labores de rescate, a que no hay un censo riguroso de los migrantes, las distintas agencias internacionales calculan que estos 25.000 muertos aumentan a 31.000 si se consideran también las personas desaparecidas o que en algún momento que no se tiene rastros de ellos en su travesía, ¿no? Con respecto a las causas de las migraciones, nuevamente también según este informe que acabo de citar, el 44% de las migraciones responde a motivos económicos, el 29% a guerras y conflictos en los distintos países de origen o en las regiones de origen, y el 26% a algún tipo de violencia personal o familiar. Es decir, en todo caso, las personas migrantes no se movilizan, no van de un país a otro exclusivamente por gustos. O sea, aquí nos queda, según estos números que acabo de leer, cerca de apenas un 10% de personas que podemos considerar que migran por razones estrictamente voluntarias, ¿no? Que no hay motivos económicos, personales, familiares, relacionados con la violencia, que los obliguen a desplazarse, ¿no? Y nosotros en Venezuela tenemos el agravante de toda esa campaña de migración inducida que ustedes conocen bien y en la cuales han participado algunos personeros de la oposición radical venezolana,
que no solamente decían que el gobierno venezolano era un desastre y que por eso las personas tenían que buscar mejores condiciones en otros países, primero de nuestra región, en Sudamérica, pero también hacia el norte, ¿no? Y además estas mismas personas son las mismas que ahora están apoyando las políticas de deportación y traslado forzoso de personas, ¿no? Por otra parte, y ya con esto quiero ir terminando estas reflexiones, también está asociado no solamente todos los temas que Ana Cristina nos va a comentar hoy relacionados con los derechos humanos y las distintas situaciones que se le pueden presentar a los migrantes en su trayecto, sino también un tema que está estudiado, pero que nosotros en Venezuela probablemente no le estemos prestando suficiente atención, ¿no? Tiene que ver con las remesas. Según este informe que les mencioné hace poco también de la Agencia Internacional de Migraciones de la ONU, entre el 2000 y el 2020 las remesas, es decir, el dinero que envían las personas migrantes a sus países de origen ha aumentado desde 128.000 millones a 831.000 millones de dólares al año. Más del 600% de aumento, ¿no? Claro, en 20 años, poco más de 20 años. De esos 831.000 millones, 647.000 millones los envían a países de bajos o medianos ingresos, usualmente países de nuestra región, en América Latina y países de África y también algunos países de Asia, ¿no? Nuevamente, cifras no contrastadas también, pero bueno, quiero mencionarlas. Algunos estiman, algunas consultoras, algunos analistas, algunos economistas estiman que los migrantes venezolanos en los últimos años han enviado a Venezuela entre 3.800 millones de dólares y 5.000 millones de dólares. Digamos, visto por familia, dicen estos consultores, estos analistas, que las familias reciben un promedio de 60 dólares por cada remesa, ¿no? Por supuesto, después todo el total suma de esos números que les acabo de decir. Y bueno, por supuesto, son temas también que es dinero, en este caso, que entra a la economía, en nuestro caso, a la economía venezolana, una economía que ha estado, por supuesto, muy golpeada por las medidas coercitivas unilaterales durante los últimos años, los misiles de las sanciones, como le llama el presidente Nicolás Maduro. Entonces, bueno, digamos, un poco números bastante gruesos, en algunos casos números no necesariamente contrastados, pero que en todo caso nos da cuenta de una realidad bastante complicada. En realidad, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, seguramente tienen conocimiento de personas cercanas a ustedes que son migrantes, que se encuentran en esta situación, pero no es nada fácil, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo con nuestros migrantes, con los que están en El Salvador especialmente, pero también los que están viviendo actualmente, por ejemplo, en los Estados Unidos y las amenazas que se están haciendo sobre ellos, incluso para los que están en situación regular, vamos a llamarle así, es verdaderamente sobrecogedora, ¿no? Y generalmente dentro de todos los colectivos en situaciones de vulnerabilidad a los cuales se les violan sus derechos humanos, se encuentran de manera muy especial los migrantes, ¿no? Después allí, y probablemente Ana Cristina tenga algunos números, pero bueno, en todo caso, a eso le sumamos también que dentro del colectivo de migrantes las mujeres, los niños, etcétera, están en condiciones de mayor vulnerabilidad todavía. Entonces, bueno, con estos pequeños datos, esta pequeña introducción, estos números, quiero darle la bienvenida a la doctora Ana Cristina Bracho, mencionar que Ana Cristina es abogada egresada de la Universidad del Zulia, con magíster en Derecho, Economía y Gestión, especialista en Derecho Público y Derechos Fundamentales en la Universidad de Caen, en Baja Normandía, en Francia, docente de distintas instituciones de reconocida trayectoria
entre las cuales podemos mencionar la Escuela Juan Vives Zuria de la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, autora de distintas publicaciones en el área de la cultura y el derecho, representante del movimiento constitucionalismo bolivariano y, para orgullo de nosotros, amiga y colaboradora del Centro Internacional Miranda. Así que bueno, con los aplausos de ustedes le damos la bienvenida a la doctora Ana Cristina Bracho. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor acompañar al Centro Internacional Miranda a debatir un gran tema de nuestros tiempos. Nosotros nos hemos acercado a la migración casi todos desde una perspectiva bastante personal, cuando empezó a darse en nuestros espacios más cercanos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero, como para ubicarnos de qué estamos hablando, es que a diferencia de otros temas que podríamos pensar más desde lo teórico, desde lo abstracto, desde lo frío que sería enumerar convenciones que se están violando, en materia de migración, en este momento, estamos hablando de un asunto profundamente humano, pero también de un asunto cercano a nosotros. Los migrantes son nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, la gente que conocimos. Entonces, esa situación nos da una perspectiva que yo les invito a que mantengamos sobre el tema, que es profundamente humana. Entendemos entonces, ya Domingo nos adelantaba un poco el tema de que la migración es un fenómeno de la actualidad mundial. Los números que decía Domingo se resumen a que básicamente 3 de cada 10 personas en el mundo son migrantes. Lo que pasa es que las migraciones no son todas iguales y no tienen el mismo tratamiento jurídico. Ahora, nosotros vamos a ver también que en esta materia hay algunas características importantes que nos van a llevar al corazón de cómo funciona el derecho internacional. A diferencia del derecho nacional, que nos determina una serie de reglas que dicta por lo general la Asamblea Nacional y que nosotros tenemos que obedecer sí o sí, el derecho internacional es un derecho de consensos. Es decir, que hay unos sujetos que son los estados que están dotados de soberanía, que van a decidir a qué, cuándo y cómo se obligan a algo. Eso hace que cuando nosotros leemos la lista de tratados en materias de migración, nos vamos a encontrar que no es la misma la regulación en un estado que en otro estado, con un asterisco muy poderoso, y es que hay algo que se viene desarrollando como el núcleo duro de los derechos humanos, una categoría que deberían los estados siempre respetar. Y esto va a ser muy importante porque además, en la actualidad, vista desde Venezuela, estamos hablando de una situación que se está generando en Estados Unidos. Y entrando a cómo piensa el derecho a Estados Unidos reivindica a su favor lo que ellos llaman el excepcionalismo. ¿Qué creen ellos? Ellos creen que ellos están por encima del derecho internacional y por encima del derecho de cualquier país. Entonces nos vamos a dar cuenta que su número de ratificaciones es por lo general bajo. Y a diferencia de lo que generaría, por ejemplo, que Venezuela sea parte de un estándar dentro de un pacto de la ONU, en Estados Unidos esto es bastante más común y bastante con menos consecuencias de lo que traería en otros espacios. A mí siempre me ha gustado agarrarme de la opinión del representante de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana en el asunto que se llamó Baby Boy contra USA. Porque en ese caso, una asociación en contra del aborto había llevado a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana. Y ellos alegaban que al permitir el aborto en algunos espacios en Estados Unidos, se estaba violando el derecho a la vida. La postura del representante de Estados Unidos no fue entrar a decir sí, no, quizás. Fue entrar a decir que para ellos esos instrumentos de derechos humanos no eran para que se les aplicaran a ellos, era para ellos tener una vara para medir a los terceros estados. Y por ende ellos rechazan que la Comisión pueda entrar a conocer
de un asunto sobre Estados Unidos. Ese es un asunto totalmente irrelevante de muchos, pero creo que nos ayuda a entender quiénes son los sujetos que nosotros estamos mirando. En general, si saltamos de allí a cuál es la situación de los derechos humanos, nos vamos a encontrar que estamos en un momento muy complicado. ¿Por qué estamos en un momento muy complicado? Porque estamos en un momento en el que los conflictos armados han subido, en los que se están haciendo prácticas abiertamente prohibidas por el sistema, al punto que podríamos decir que los derechos humanos tienen 3 promesas fundamentales. La primera es el reconocimiento de la dignidad de cada persona. Cuando yo digo que una persona tiene dignidad, estoy diciendo que es diferente a un objeto. Estoy diciendo que tiene que ser tratada con decoro, que tiene derechos. Y cuando yo digo eso, también digo que todas las personas, por su única condición de ser humano, tienen dignidad. Eso me prohíbe, por ejemplo, tratarlos como cosas, depositarlos en una cárcel. Yo no puedo depositar a una persona en una cárcel. Si una persona está en conflicto con la ley penal, la tengo que llevar delante de un juez. Y las condiciones de reclusión están reguladas por el derecho. Una segunda promesa del derecho a los derechos humanos es la prohibición del genocidio. Porque toda esta construcción, tal como la conocemos, está anclada en el periodo 45-48 del siglo pasado. Hoy estamos viendo una situación realmente desgarradora, que es que los genocidios se pueden transmitir por televisión en tiempo real. Entonces, tenemos que la segunda promesa tampoco se está sosteniendo como debería. Y la tercera, que es fundamental, fue la prohibición contra el apartheid. Porque sobre la prohibición del apartheid está toda la protección contra la discriminación, la que hace que las personas tengan que ser tratadas como iguales a pesar de su raza, origen étnico, condición económica, etc. Si nosotros miramos el mapa, tenemos eso en rojo. Y ahí tenemos que entrar entonces al tema de entender con qué perspectiva estamos viendo los derechos humanos. Porque los derechos humanos son una categoría para llamar esas condiciones inherentes que derivan de la dignidad de cada uno de nosotros. Nosotros los estamos viendo como producto histórico de las reivindicaciones de los movimientos sociales y de los pueblos. Por ende, lo que estamos viendo no es la violación de unos tratados, estamos viendo un retroceso histórico de algo que se hizo sobre la construcción del esfuerzo y de la vida de las personas. Ok. Dicho eso, nosotros vamos a entender que lo que más nos interesa de todo lo que llamamos derechos humanos es el sistema de protección de la dignidad individual y colectiva que los pueblos lograron exigir y que se escribiera en tratados, constituciones y leyes. Nos ocupa el tema de la migración. Quiero empezar con una reflexión, porque cada año, entre marzo y abril, las golondrinas regresan a Europa y habían pasado el otoño y el invierno en el África subsahariana y en América Central. Incluso hay golondrinas que llegan a esta parte norte de América del Sur. No son las únicas que se mueven, también se mueven las águilas, los colibrí, las cigüeñas, incluso los charanes. En el agua también se mueven los salmones, los atunes, las anguilas y también las mariposas monarcas nos sobrevuelan y las tortugas se desplazan. Yo quiero empezar a decir con eso que naturalicemos la migración. La migración es parte de la vida y no solamente es parte de la vida de los animales. Se tiene registro que hace 60.000 años los Homo sapiens abandonaron África y se expandieron por Asia, Europa, Oceanía y América. Y hace 4.000 años los habitantes del Mar Negro y Caspio se fueron hacia Europa, Persia y la India. Y de ahí nada más que legamos la creación del sánscrito, el griego y el latín. 12 años antes de Cristo se dio el gran éxodo judío. Por eso es que en la Biblia se habla tanto de la migración. Abraham, Jacob y la familia de Cristo fueron migrantes. De allí que en el tema
en la Biblia, la migración forma parte de la experiencia humana y tiene pensamientos directos sobre el tema. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios protege al migrante, que hay que tener justicia y compasión por los forasteros y que el pueblo de Dios es un pueblo de peregrinos. Allí nosotros, desde nuestra libre conciencia y religión, sabemos qué hacemos con eso. Nos los tomamos porque somos creyentes o no, pero lo importante es la referencia histórica. No hay civilización como la nuestra sin migración. Y lo podemos ver leyendo la Biblia o lo podemos ver viéndonos en esta sala. Al vernos en esta sala reconoceremos que nuestra piel tiene historias de movimientos. Unos somos más blancos, con el pelo más oscuro, con el pelo más claro, con los ojos así o asados. Eso significa que nosotros mismos somos resultados de esos movimientos. Por eso la migración es cultura, es naturaleza y es historia. Pero nos decía Domingo, la migración es presente. Según ese informe que se publicó en 2024 de las migraciones en el mundo, que fue hecho por la Organización Internacional de la Migración, en el mundo hay 281 millones de migrantes, lo que equivale al 3.6% de la población mundial. Si bien la vasta mayoría de las personas siguen viviendo y mueren en el país que nacen, existen por lo menos esos 3 de cada 10 que se están moviendo. La razón principal por la que la gente se mueve es el trabajo, seguida de los conflictos y ahora, en los últimos años, se ha agudizado la migración climática o ambiental. Porque nosotros estamos hablando de la crisis climática, del cambio climático, pero el cambio climático, en resumen, es más pobreza. Porque las inundaciones o las sequías devastan los pueblos y están devastando, además, con mayor énfasis los pueblos más pobres y también aquellos donde se están haciendo los grandes basureros del mundo. Eso también ha sido un impulso para que nosotros tengamos un mundo en el que hoy hay ese número de migrantes. Cuando vemos más allá de ese informe, nosotros vamos a encontrar desde hace más de una década que se habla que los números de la migración de los últimos años sobrepasaron la gran migración del siglo XX. ¿Cuál fue la gran migración del siglo XX? La migración de la posguerra, en la cual nosotros incluso nos referimos a ella sin contextualizarla mucho. Decimos los españoles, los portugueses que vinieron a dar acá. Esa es una migración de la posguerra. ¿Y por qué vinieron a dar acá? Porque Europa estaba devastada y no había trabajo. Y aquí había naturaleza, trabajo y dinero. Es decir, que ese razonamiento que hace que uno cuando está en su casa y no le alcanza dice, ¿será que me voy? Que es un pensamiento humano. Está en todos esos movimientos y no se lo inventaron los que emigraron en los últimos años. Ok, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de esa migración de origen con las migraciones más actuales? El marco de regulación. Porque si bien nosotros desde el derecho romano vamos a encontrar diferencias entre los romanos, los pueblos que invadían y los extranjeros, no había derecho a los migrantes hasta hace un par de décadas atrás. Entonces allí nos vamos a dar cuenta que lo que es diferente es la construcción de los términos y del derecho sobre el fenómeno. Fíjense además que nosotros no solemos tomar en cuenta de que los migrantes en su construcción mediática lo que son fundamentalmente es pobres. Porque nosotros no metemos en migrantes, por ejemplo, a los inversionistas. No metemos en migrantes tampoco a una cosa que está muy de moda, que es ser nómada digital. ¿Qué es ser nómada digital? Bueno, tener un muy buen trabajo que puedo hacer por internet, que gano mucho dinero y me puedo ir a vivir al paraíso que yo quiera. Y me puedo ir a vivir a un país que es más económico y ya. Y eso incluso se promueve porque hace que se active alguna economía en algún espacio. Pero a ellos, a esos nómadas digitales, no los vemos como migrantes. Entonces, el problema de los migrantes también tiene mucho que ver con una diferencia, que es la diferencia del poder de los pasaportes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo migrar con un pasaporte del sur que migrar con un pasaporte del norte.
Y eso ya nos habla que entonces el sistema de derechos humanos que nos promete la igualdad y la no discriminación tiene algunas falencias, ¿no? Porque si el pasaporte no abre las mismas puertas dependiendo de dónde nací yo, de dónde es ese pasaporte, no existe esa igualdad prometida. La Organización Internacional para las Migraciones define al migrante como toda persona que se desplaza o ha sido desplazada a través de una frontera internacional fuera de su lugar de residencia habitual, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas de la migración y la duración de su estancia. Existen diferentes definiciones de las migraciones. ¿Por qué? Porque como veíamos, hay tratados internacionales distintos, hay leyes nacionales distintas, y ahí vamos a adelantar que, a diferencia de otros derechos humanos, la migración se debate si es en sí misma un derecho humano porque los estados tienen la capacidad de determinar las condiciones con las que las personas se establecen en su territorio. Si eso se ha debatido, nunca se ha debatido que una persona por la condición de migrante deje de tener derechos. Hay un solo ámbito que generalmente está restringido y está totalmente de acuerdo que se restrinja, que son los derechos políticos. Porque los derechos políticos derivan de la condición de la pertenencia a esa sociedad, a esa comunidad, y esa persona, hasta tanto, por ejemplo, en Venezuela se naturalice, no tiene ese carácter. Hay una frase de Eduardo Galeano que quisiera incorporar, ¿no? Él habla de que los movimientos de los migrantes sustituyeron a los antiguos barcos negreros y que el tema de la migración también refleja las dinámicas entre el norte y el sur. ¿Por qué estamos viendo eso con Galeano? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que la migración, decíamos, es humana. Nos vamos por mejores condiciones de vida, nos vamos porque queremos conocer un sitio que nos promocionan muchísimo, nos vamos porque nos peleamos con el novio y queremos hacer otra vida, ¿no? Eso lo han hecho los humanos a lo largo de toda su historia. Pero también hay causas estructurales de la migración. Y las causas estructurales de la migración es la distribución de la riqueza y del trabajo entre el norte y el sur. Si nosotros tenemos diferencias abismales de cuánto vale mi trabajo en el norte con lo que vale en el sur, si tenemos diferencias abismales entre los hospitales y la capacidad de sobrevivir a una enfermedad larga, pues realmente no es tan libre esa decisión como ese idílico momento en el que yo decido que quiero moverme como una golondrina, ¿no? Y eso es un tema en el cual Galeano y mucha gente viene reclamando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se va la gente de un espacio? Bueno, se va por la violencia, se va por la sequía, se va por las inundaciones que son signos de nuestra época, se va por la pobreza y se va porque considera mejor migrar que quedarse en el espacio en el que está. Ahora, migrar entonces nos puede parecer potencialmente un beneficio individual para el migrante, ¿no? Yo me muevo de aquí, me voy a vivir allá, gano más dinero, tengo una mejor seguridad social, individualmente me resulta una situación mejor. La verdad es que en los países que reciben más migrantes, el primero que tiene más migrantes en el mundo es Estados Unidos, seguido de Alemania, Arabia Saudita, Rusia, Reino Unido, Francia o Canadá, tienen importantes beneficios económicos de la migración, sobre la base en buena parte de una discriminación estructural, ¿no? La mano de obra del migrante suele ser más económica que la mano del nacional. En relación al PIB de Estados Unidos, el 14.7% de su PIB anual es aportado por migrantes. Eso nos ubica en 3.3 billones de aporte que hicieron los migrantes, según lo que estimó la revista Forbes en 2023. Sin migrantes, el PIB estadounidense sería 2 billones de dólares más pequeño para el 2034. ¿Dónde trabajan los migrantes?
En Estados Unidos, de nuevo, fundamentalmente en la agricultura, donde el 50% de los trabajadores son migrantes y una gran cantidad de ellos son indocumentados. El 24% de la construcción también lo hacen los migrantes, los servicios de hostelería y limpieza tienen el 20%, el 18% de los médicos en Estados Unidos son migrantes y el 25% de las enfermeras. En los últimos años, los migrantes han logrado también ir incidiendo en otras áreas. Por ejemplo, representan el 44% de las empresas de innovación que hay en Estados Unidos. Eso incluye algunas grandes como Tesla, que es producto de alguien que no nació ahí, en la que vamos a volver en esa, no sé si decirle paradoja, pero dejémoslo ahí. En relación a la demografía, el 78% de los ingresos de la Seguridad Social de Estados Unidos es producto del trabajo de los migrantes. Sin embargo, los migrantes pagan más de lo que reciben en protección social en Estados Unidos. Podríamos hacer un ejercicio también con los otros países y nos darían más o menos el mismo resultado. De allí que les anunciaba algunos pensamientos de Galeano. Galeano dice: el sur es el reservorio de mano de obra del norte. Los barcos que llevan indocumentados son la versión moderna de los barcos negreros. En un tercer eje, quiero que reflexionemos brevemente sobre lo que para Angela Davis es el capitalismo racial. Angela Davis dice: cuando los migrantes sean tratados como seres humanos, habremos empezado a desmontar el capitalismo racial. Las posturas sobre la existencia de un derecho humano a migrar están divididas, ya lo veíamos. Quienes decimos que existe un derecho humano a migrar, nos valemos del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este artículo consagra el derecho a la libre circulación y su numeral segundo señala que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, inclusive del propio, y regresar a su país. Ese artículo 13 desde Venezuela lo hemos visto en los últimos años con mucho más interés, porque recordarán que hace unos años empezó el programa de Vuelta a la Patria. Y Vuelta a la Patria nace cuando ya empiezan acciones xenófobas contra las migraciones. Sin embargo, ahí se dio una situación y era que muchos países no dejaban a Venezuela regresar a sus migrantes. Entonces, eso nos hizo invocar ese segundo aparte del artículo 13, que el país que más lo ha invocado, el Estado que más lo ha invocado, es Palestina, declarando su derecho a regresar al territorio que ha sido invadido. Entonces, si bien decíamos que la migración está sujeta a las condiciones que imponen los países receptores, no hay duda sobre que los migrantes tienen derechos humanos. Si queremos solamente a modo de ejemplo incorporar algunas cosas que dicen esto, podemos tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 3 opiniones consultivas y en ellas han llegado siempre a la misma conclusión. A los migrantes los acompaña el régimen común de los derechos humanos. No pueden ser discriminados, los niños tienen que ser protegidos y todos tienen derecho al debido proceso, no pueden ser detenidos arbitrariamente. Visto que son los receptores quienes pueden determinar cuáles son las condiciones en su espacio, han habido algunos límites que se han intentado imponer por diferentes vías. El primero es que la consecuencia de una migración irregular es la deportación o la expulsión. En esto ha habido mucha controversia en tribunales internacionales, sobre todo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con relación al recurso a la detención de los migrantes.
Y ahí es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que, por ejemplo, a los efectos de lo que está haciendo Estados Unidos, ellos consideran que una violación migratoria tiene la entidad de ser una conducta criminal. Y por eso ellos proceden a la detención y por eso es que en el discurso dicho para Estados Unidos es tan fácil hacer una equiparación de migrante con criminal. Lo que no está claro a los efectos, y además no es posible, a los efectos de cómo nosotros vemos la migración y a los efectos de la mayor parte de los tratados. ¿Qué dicen los tratados? Que si se hace uso de la detención, debe ser limitada y corta, y no puede ser más que el último recurso a utilizar, y debe ser en condiciones distintas a las que tienen las personas que están por temas penales. Es decir, y eso sí lo vamos a ver, por ejemplo, si revisan las noticias de Estados Unidos, hay una policía migratoria y hay unos centros de detención migratoria que no son los penales ordinarios. ¿Dónde vamos a ver una modificación brutal de este tema? Por ejemplo, en el tema del Salvador. Las reglas mínimas de la deportación incluye el deber de que exista una decisión administrativa o judicial sujeta del debido proceso, que debe incluir la notificación, la posibilidad de defenderse y de protestar esa decisión. Están prohibidas las expulsiones colectivas y se exige que los casos se evalúen individualmente. Se prohíbe deportar a las personas a lugares donde la vida, la libertad o la integridad corran riesgo. Estas normas son el resumen de un catálogo disperso en una gran cantidad de documentos. Podemos tomar en cuenta la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los derechos del niño, la Convención Americana de Derechos Humanos o el Tratado de Roma, que es el equivalente para Europa. En ese marco hay una gran cantidad de debates en los últimos años. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos viviendo este capítulo no podemos omitir, por ejemplo, todo lo que ha venido ocurriendo en Europa con la política de fronteras cerradas, que nos traducen que el Mediterráneo es considerado por algunos hoy el mayor cementerio que podemos encontrar. Y también todas esas líneas de muerte, de abusos que se dan en los corredores de quienes intentan llegar a Europa. Entremos en materia de qué es lo que está pasando con los venezolanos en Estados Unidos y en específico con quienes están en El Salvador. Donald Trump llega a la presidencia esta segunda vez y lo primero es que sigue haciendo lo que hizo la primera vez, ahora con más apoyos y con más fuerza. Si nosotros buscamos los antecedentes en materia migratoria de Donald Trump, nos encontraremos la política de tolerancia cero, nos encontraremos las críticas de la separación que hizo sistemáticas de familias, separando niños de padres, y eso nos hace de que lo primero es que nos podemos horrorizar, pero no tanto sorprender. Lo segundo es que esto fue un tema abierto a la campaña de Donald Trump, porque Donald Trump está convencido de que debe hacer, como lo dice él, América grande de nuevo. Y América grande de nuevo, fundamentalmente América blanca, conservadora, sin mujeres con derechos, sin diversidades sexuales. Una América que él la ubica en lo que fue, en su imaginación, Estados Unidos en los años 40. No hay quienes no dejen de precisar además la ironía que el mismo Trump es producto de migraciones muy recientes a Estados Unidos, ¿no? Su abuelo, su madre, allá hay una historia por ahí. Pero lo cierto es que Donald Trump, desde que tomó la presidencia, ha procedido a hacer una reducción de la duración del estatus de protección temporal, ha producido el encarcelamiento de migrantes venezolanos en la base militar de Guantánamo, ha hecho la derogatoria al beneficio
conocido como el Parol, y dentro de los analistas en Estados Unidos hay quienes analizan cada vez como una posibilidad más real la prohibición de ingreso a Estados Unidos de nacionales de Venezuela. Esa postura no podemos tampoco tener, como dice Salif Mateus, tanto narcisismo infantil. No solo es con nosotros y con otros, pero con un énfasis en Venezuela. En mi opinión, leyendo las declaraciones, ese énfasis en Venezuela también nos pone a nosotros en la mitad de un conflicto, que es el conflicto de Trump con los demócratas. Porque él señala que los demócratas gastaron mucho dinero en cosas que a Estados Unidos no le interesan. Y en ese discurso y en ese señalamiento de la USAID como corrupta, en ese señalamiento de que Biden se excedió en las condiciones que le dio a los venezolanos, está el tema venezolano en la mitad. Entonces, ese es el contexto. En específico, vamos a ver que esas acciones y otras en materia migratoria que son más generales, por ejemplo, Trump quiere que los niños nacidos en Estados Unidos de padres migrantes no sean estadounidenses. Han envuelto a Donald Trump en una polémica con el Poder Judicial de Estados Unidos. Y eso ahí también es particular. ¿Por qué es particular? Porque nosotros decíamos, Estados Unidos se reconoce como un país que tiene un derecho por encima del derecho internacional, pero en principio respetaba su propio derecho. Y en este momento, con este gobierno, Donald Trump no tiene ningún problema de entrar en directa contradicción y desacato con jueces, que eso incluso ha valido el pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, esa tensión está allí y nuestros nacionales están pues como en el medio de esa circunstancia. Hablamos de 283 venezolanos que fueron llevados desde Estados Unidos a El Salvador. A esa lista, de hecho, Xavier me preguntaba, en las últimas horas se sumó un grupo más, pero como es uno de los puntos que vamos a tratar de la gravedad, se dice que son 17 personas, pero no sabemos cuántas de esas son efectivamente venezolanas. Porque lo que dice Bukele es que son 17 personas entre venezolanos del Tren de Aragua y hondureños de la Mara Salvatrucha. Entonces puede que sean 10, sean 7, sean, no sé, porque no hay una determinación ni siquiera de cuántos ni quiénes son. Los criminólogos dicen que estar privado de libertad en cualquier circunstancia es una situación antinatura, porque los humanos somos hechos, creados, sentidos para estar en libertad, para decidir qué hablamos, si nos despertamos, no nos despertamos, tomamos sol, tomamos agua, y en todo régimen de privación de libertad, eso es reemplazado por un régimen de disciplina y obediencia. No podemos imaginar entonces el daño que puede estar creándose en una persona que está en una situación que ni siquiera tiene un término jurídico para ser descrita. ¿Por qué? Pongamos que hasta donde nuestro gobierno ha declarado eso no es así, pero pongamos que estas 300 personas, redondeando, son miembros de tal organización o tienen una deuda X con la justicia. Lo que se debe hacer es judicializarlos. El derecho fundamental es la garantía judicial. Las personas tienen que ser presentadas ante un juez que determine cuáles son aquellos hechos que cometió, y en ningún momento se ha dicho que eso ha sido hecho, sino que se ha dicho simplemente que son venezolanos, que en su mayoría son hombres, que en su mayoría son morenos, que en buena parte tienen supuestamente tatuajes. Eso nos lleva a preguntarnos cómo eso es compatible con un sistema que prohíbe la discriminación. Hace unos minutos yo les decía, garantías centrales de la migración, no ser discriminado, no ser objeto de una privación de libertad más allá de la que requiera el cambio, la salida de esa persona del país. Otra garantía fundamental de la migración es que las personas no pueden ser llevadas desde donde están
a un lugar donde su dignidad, la libertad estén en juego. Y hay una cosa que es muy importante para el derecho de los derechos humanos, que es la prohibición de la tortura. Fíjense que incluso en nuestra Constitución y en la general, en los estados de excepción, existen maneras de justificar que una persona, que los cuerpos de seguridad causen la muerte de una persona. Por la situación, por el riesgo, existen maneras de justificarlo. Lo que no existe es una manera de justificar un acto de tortura. Y estos venezolanos fueron enviados a un sitio donde los informes de Naciones Unidas desde el 2022 acreditan condiciones estructurales de tortura. ¿Qué quiero decir con condiciones estructurales de tortura? Que más allá de que no los tocasen, la situación por el poco acceso al aire, por el hacinamiento, por el poco acceso al agua, ha declarado el gobierno de El Salvador con gran orgullo que las personas privadas de libertad en ese lugar no tienen acceso al baño, sino que en esas jaulas donde hay decenas de personas tienen que permanecer al menos 23 horas al día sin acceso a abogados y familia. Eso se conocía de ese centro de reclusión, eso se conocía de la política del estado de excepción de El Salvador antes que un solo venezolano pusiera un pie ahí. Se conocía también el centro de las críticas que ha recibido, por ejemplo, del Comité contra la Tortura, y es que la criminalización central allí está basada en apariencias y en procedimientos colectivos. No existe una debida judicialización de las personas que están en ese espacio. En el caso de los venezolanos, nosotros tenemos que recordar entonces eso, pero también que la responsabilidad penal es individual y que se presume la inocencia. Estas son personas que se les ha presumido ser culpables. O sea, quizás como en venezolano muy llano, tienen cara de culpable. O sea, eso es de lo que se trata esa circunstancia. En el mundo del derecho penal, el derecho penal tiene límites. Y los límites son parte de las garantías centrales de la Ilustración, del catálogo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Cuando yo tengo frente a mí una persona, esa persona en principio tiene una responsabilidad penal territorial, porque esa va a depender de la jurisdicción de la soberanía de un Estado. Y solo excepcionalmente la responsabilidad penal va a salir de la frontera. ¿Cuándo sale de la frontera la responsabilidad? Por ejemplo, si una persona comete un delito en el extranjero. Si estos ciudadanos hubiesen cometido un delito en Estados Unidos, ellos tendrían que responder en Estados Unidos por el delito que hubiesen cometido. Dentro de ese marco incluso tendrían derecho a la asistencia consular y tendrían derecho a solicitar a Venezuela, por ejemplo, que los repatriara en los términos que se hacen en materia penal, que es la extradición. Cuando, por ejemplo, un país que ha tenido mucho tema en esto con Estados Unidos, México, ¿y por qué lo ha tenido? Por la pena de muerte. México no aplica pena de muerte, Estados Unidos aplica pena de muerte, México ha exigido, de hecho es el contenido de una de las observaciones de la Corte Interamericana, ha exigido que sus nacionales condenados, como en México no hay pena de muerte, sean llevados a que cumplan la pena máxima en México. El segundo supuesto es que yo o alguien cometa un delito contra un nacional de un tercer país. Esa persona lo comete y ese país puede pedir que se judicialice a esa persona en su país porque tiene que proteger a sus nacionales. O que hayan efectos, eso cada vez más común por el crimen organizado, el crimen digital, etcétera, que los efectos de un delito toquen un tercer país. Pero lo importante aquí es que nos quedemos con la idea que hay que tocar ese país. La única excepción del deber de tocar ese país es la jurisdicción universal, que es una categoría muy particular para crímenes que tocan delitos, derechos humanos, o sea, para ir contra los delitos del Estatuto de Roma.
Hasta donde se ha dicho, ninguno de los venezolanos que están en El Salvador había estado nunca en El Salvador. No se conoce que ninguno haya, pero ni dicho hola a un salvadoreño. Eso no se ha dicho, no se ha argumentado. Entonces ahí tenemos una situación en la que unas personas nacionales de un país, residentes en otro país, regulares o irregulares, hay denuncias de que le ha pasado a regulares, van a dar a un tercer país. Y van a dar a un tercer país que los va a destinar al punto específico de ese país donde hay condiciones contrarias a la dignidad, compatibles con tortura y incompatibles con la libertad. Es decir, contrario a los límites que estábamos hablando. Estados Unidos no solamente ha hecho como esta fórmula con El Salvador. Recordemos que hace unas semanas atrás habían esas escenas que a la gente le sorprendían de una gente que había sido deportada a Panamá y había quedado en un hotel sin saber qué hacer. Y Panamá diciendo, ¿les doy o no les doy permiso? ¿Qué hago yo con esta gente? Porque esas circunstancias están ocurriendo en la actualidad. Entonces, tenemos ese tema con la responsabilidad penal, tenemos el tema de la protección de la dignidad y contra la tortura, y tenemos un limbo jurídico. Venezuela ha dicho, es secuestro. Esa fue la primera postura que de hecho la asumió el presidente de la Asamblea Nacional. En las últimas horas, el presidente de la República ya está hablando abiertamente que es un crimen de lesa humanidad. Y hay dos delitos internacionales que tienen elementos parecidos a lo que estamos viendo. El primero es la desaparición forzada. Desaparición forzada que tiene además su tratado. ¿Por qué decimos que desaparición forzada? Porque no sabemos cuántos venezolanos hay en esa situación. Hay una filtración de prensa de la identidad de los primeros. En los últimos que llegaron, lo que ha habido es un reconocimiento familiar de una publicidad que ha hecho el gobierno de El Salvador. Unas familias reconocen que el muchacho que está allí, que casi se desmaya, es su esposo, es su hijo, es su vecino. Por lo tanto, la identificación de esas personas, su paradero, no se conoce. Cuando escuchamos a los familiares, en buena parte dicen, me pidieron que me presentara en la oficina de migración. Le dijeron que se detuviera en un carro. Llegaron a la casa. Muchos incluso dicen que no están usando ni uniformes ni carros oficiales. Y esa persona apareció en un tercer país. Tenemos esa como una posibilidad de qué es lo que está pasando allí. Pero tenemos otra, que por lo menos lo usa mucho la doctora Olga Álvarez, que es un supuesto de trata. ¿Qué es la trata? La trata es el desplazamiento de una persona más allá de unas fronteras para aprovechamiento económico. Ustedes dirán, ¿aprovechamiento económico por qué? Bueno, porque El Salvador ha aclarado que por cada una de estas personas recibe un pago. Y además, esta cárcel es una cárcel de trabajo. Por ende, esas personas van a estar haciendo un trabajo que no se les va a pagar, que va a significar un dinero para alguien que ellas no van a ver más ese pago. ¿Qué vemos allí? Bueno, una violación del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque rompe el principio de la individualidad, la responsabilidad penal. Vemos violada la prohibición contra la discriminación y nos pone en evidencia la arbitrariedad judicial y la ambigüedad de la ley y, evidentemente, un debilitamiento institucional. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que el derecho internacional ha referido desde hace ya mucho tiempo cuáles son las consecuencias de la criminalización colectiva. Y ahí tenemos que unirlo con categorías que no son del derecho, sino de la sociología, que es la creación del enemigo interno. Porque nosotros tenemos que ubicar que Estados Unidos, pese a esa aspiración, o si tiene esa aspiración de volver a los años 40, es porque no está en su mejor momento. Y a alguien hay que culpar de ese mal momento que se está viviendo. Y hay un primer culpable que les digo es ese tema entre los demócratas y los republicanos. Yo los voto porque tú los dejaste entrar. Un jueguito así como de exesposos, pues. ¿Fue tu culpa? ¿Fue mi culpa? No, yo lo voy a arreglar. Pero también está la construcción del colectivo migrante como responsable de la crisis.
como el responsable de que la seguridad social esté disminuyendo, como el responsable de que los estadounidenses estén perdiendo las casas y viviendo en carros. Y esa es la figura, o ese es el crimen, o ese es lo que se quiere achacar a los migrantes. Un antecedente muy claro de esto fue precisamente lo que pasó en los años 30 con los judíos, ¿no? Una gran crisis. ¿De quién es la crisis? De los judíos. ¿Cuál es la consecuencia? Y por eso Jorge Rodríguez nos decía, lo más parecido que yo ubico en la historia a lo que ocurrió eran los trenes que iban a los campos de concentración que quedaban en terceros países y sacaban a los judíos de los países que estaban siendo gobernados por los nazis o en abierta colaboración con ellos. Entonces, la criminalización colectiva se ha considerado un tema que puede llevar a crímenes de lesa humanidad de gran envergadura, incluido el genocidio, porque acompañada a estas acciones hay una campaña de redoble de echarles la culpa, una que incluso busca penetrar hasta dentro de nuestro país, ¿no? Porque al final hay gente que dice, bueno, pero es que si eran del Tren de Aragua, si eran malandros, ¿qué importa? Bueno, importa porque primero eso no lo sabemos y luego porque es una ruptura fundamental de las garantías que todos los humanos tenemos. Ok. Nosotros vemos como reacción de Caracas, por un lado, una invitación a los migrantes a regresar. ¿Por qué? Porque esto no es una situación que nosotros creamos se va a detener prontamente. Recordemos además que Estados Unidos ha hecho un exhorto a la persecución de migrantes y que incluso ofrece recompensas por la detección de migrantes irregulares dentro de su territorio. Circunstancias más o menos comunes se están dando también en algunos espacios de Europa y nos ubican en un momento. Ciertamente Caracas también ha hecho las protestas diplomáticas. Ayer declaraba el fiscal general la reunión que había sostenido con el representante de Naciones Unidas en el país. Hay un despliegue de nuestro cuerpo diplomático hablando en las distintas sedes sobre esto. Se están esperando pronunciamientos de diferentes instancias internacionales y ciertamente hay una acción de protesta contra Estados Unidos y contra El Salvador. Ahora, cuando nosotros vemos lo que está pasando en Estados Unidos, tiene algunas características, ¿no? Porque una de ellas es la caotización del sistema. Porque al tiempo que pasa esto, estamos viendo también relaciones normales en las que Estados Unidos colabora con Caracas directamente o fundamentalmente a través de Honduras para producir el regreso de migrantes venezolanos. Cuando vemos el mapa, esas acciones de regreso están ocurriendo hacia todos los países de América Latina. Y por eso era que yo quería traerles a Eduardo Galeano, ¿no? Porque esto es una situación nuestra, pero también es una situación que va en la relación entre el sur y el norte, e incluso una especie de repotenciación de la doctrina Monroe y de cuál es el destino de las tierras y los hombres de América Latina a efectos de Estados Unidos. Entonces vemos esos elementos. Creo que hay uno al que tenemos que prestarle atención, que son las bases jurídicas de esto. Porque lo primero que tenemos que saber es que Estados Unidos tiene una legislación sobre migración. Se llama la INA por sus siglas y es un régimen que es básicamente un sistema normal. Tienen las personas derecho, tienen que cumplir unos requisitos, se tienen que presentar ante la autoridad migratoria, si no lo cumplen pueden ser deportados, tienen que ser presentados ante un juez, si el juez los deporta, ellos pueden apelar, si pierden la apelación regresan a sus países. O sea, una cosa normal. Y esa cosa normal no permite hacer estas cosas anormales que estamos viendo. Por eso se está produciendo un desplazamiento normativo hacia la ley del enemigo del siglo XVIII. Ese desplazamiento normativo a mí me llama la atención y creo que debemos profundizar cómo es una evolución, cómo pasamos de amenaza a enemigos. ¿Qué significa eso? Porque amenaza permite tener poderes ejecutivos sobre Venezuela que permitan tomar riquezas, señalar personas solo por la vía de un simple oficio que hace la OFAC, que es una autoridad administrativa
no de primer orden. En esta del enemigo hay realmente una controversia en Estados Unidos porque se ha usado 3 veces. Se usó contra los ingleses en tiempos de independencia, se usó contra los alemanes y contra los japoneses. ¿Cuál es la característica que había? Bueno, primero que eso terminó en las 2 aplicaciones del siglo XX, terminó en campos de concentración en Estados Unidos. Terminó en la expulsión de estadounidenses con familiares no estadounidenses de estas nacionalidades. Y también se produjo en espacios de confrontaciones bélicas abiertas, que es un supuesto que nosotros no tenemos con Estados Unidos. Por eso en estos días decía el presidente de la República, es un insulto a la inteligencia creer que Venezuela planificó invadir Estados Unidos, ¿no? Porque además, incluso si pensásemos eso es una relación bastante interesante, ¿no? Nosotros somos un puñadito de gente y vamos a invadir a la nación más poderosa del mundo y una de las más habitadas, ¿no? Allá ahí tenemos un tema como que la lógica no cuadra mucho, pero más allá de eso, y que vimos hace pocas horas de nuevo a un juez bloqueando la aplicación, vemos que ese juego es interesante, porque la primera aplicación que después Trump dijo que no lo había aplicado, pero antes había dicho que sí lo había aplicado, que es la causa en la que salieron los 280 venezolanos, fue bloqueada por un juez. Ese bloqueo del juez, él sale y se defiende y dice que era un fanático izquierdista y por eso él había dicho que no podía producir esa decisión. Y en este momento, de nuevo hay una ratificatoria de que no se puede producir. De nuevo, él está teniendo problemas con los tribunales en una situación bien particular, porque ningún presidente de Estados Unidos había tenido tantos miembros de su partido en la Corte Suprema como los que tiene Trump. Porque decíamos, si todo esto no nos puede sorprender, sino que evoluciona, el punto central de la evolución es que Donald Trump tiene en este mandato más control sobre el Congreso y sobre la Corte Suprema que lo que tuvo en el primer mandato. Hay quienes empiezan a pensar qué es este tiempo que estamos viviendo. Porque, concluyendo, no hay manera jurídica de justificar aquello. La única justificación de aquello es porque yo soy grande y puedo. Ya. Porque yo soy grande y puedo y me encontré un chiquito que me ayuda, que es el caso de El Salvador, que verá con la historia el papel que está jugando, ¿no? Incluso contra Venezuela, que lo apoyó en varios momentos de su historia. Hay quienes, por ejemplo, en Francia se empieza a estudiar cuál es la influencia de las ideas de la Ilustración oscura, de la que hablaba desde el año 2007 Yarvin, y que es como el punto central entre los libertarios. Ellos consideran que ese régimen de la democracia y de los derechos y de las elecciones no es recomendable. Y hay quienes también están observando que estamos entrando a una forma distinta de la historia que sería un tecnofeudalismo. El Internet nos ha devuelto una época feudal. Nosotros trabajamos gratis para plataformas que además hoy están sentadas en la toma de decisiones de Washington. Y en eso, por ejemplo, estaba autores como Michael Perilloux, que desde hace ya varios años están recomendando a Trump la anulación de la Constitución, y hay quienes hablan de que deberíamos cambiar a los presidentes por CEO, por directores de empresas, ¿no? Y esto no lo podemos mirar sin ver lo que está pasando en el desplazamiento interno del gobierno de Estados Unidos, de los políticos de carrera, por estos grandes magnates que tienen planes incluso delirantes, ¿no? Las declaraciones de Musk sobre todas las oficinas del gobierno, la decisión sobre el Departamento de Educación, la idea de anular la Reserva Federal porque gasta mucho dinero tener todos esos trabajadores, son temas que se hubiesen dicho hace 5 años y nos hubiésemos muerto de la risa. Pero son decisiones y realidades de lo que estamos viviendo hoy. Hay quienes se preguntan, y también creo que es un tema a ir profundizando, ¿hasta qué punto estamos en una edición más fuerte de lo que fue el Plan Cóndor? Porque lo otro que estamos viendo también es una coordinación de gobiernos para poder hacer una atrocidad de esta naturaleza.
esas personas están siendo desplazadas a un tercer país con la anuencia de un tercer país. Y tenemos que ver incluso qué van a hacer esos gobiernos en nuestro continente que se están aliando con estos temas. Ahí nos viene un escenario a mirar, qué va a pasar en Ecuador. Un Ecuador que reelija a Noboa se va a parecer a estas prácticas probablemente. ¿Qué decisiones va a ir tomando Argentina en estos temas? Porque realmente estamos, más allá de decir que los derechos humanos son letra muerta, ante un momento de una complejidad y potencialmente de una peligrosidad mucho mayor a la que podíamos sospechar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana Cristina, por una exposición brillante, no solamente por los contenidos que nos ha transmitido, sino por la claridad, la sencillez con la que lo hace, ¿no? Creo que a todos nos ha quedado muy claro. Nos ha quedado muy claro todo lo que ha dicho, pero además creo que tenemos un mejor panorama para evaluar lo que está pasando a nuestros connacionales y lo que estamos además viviendo como país, ¿no? En el marco de, en primer lugar, del sistema, vamos a llamar, interamericano, de lo que estamos viviendo en nuestra región, en el marco de nuestra región, pero también, bueno, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Estas expresiones del gobierno de Donald Trump no son muy diferentes, tienen matices, ¿no? Pero no son muy diferentes con las políticas que defienden partidos de la derecha y de la ultraderecha, por ejemplo, en Europa, algunos de los cuales son gobiernos en estos países, ¿no? Nosotros, y quizá esto sea expresión de colonialismo, pero nosotros solemos pensar en una Europa civilizada, cuna de la Ilustración, cuna de las ideas que durante muchísimo tiempo permitieron, entre otras cosas, el desarrollo de la doctrina de los derechos humanos y todo el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos que hoy mismo está en cuestión por quienes gobiernan en Estados Unidos, pero también por quienes gobiernan o tienen una influencia decisiva en territorios importantes en Europa, ¿no? No estamos viendo solamente digamos, el marco del tratamiento que están recibiendo nuestros connacionales, nuestros compatriotas. Insisto, como dije al principio y también como ha recalcado Ana Cristina durante su presentación, un tratamiento atroz, ¿no? En contra de la dignidad de las personas, como bien lo explicó Ana Cristina. Me parece a mí, esto ya es responsabilidad mía, no, no lo dijo Ana Cristina, pero bueno, que eso forma parte de la política más amplia de destrucción de ese sistema internacional y del, bueno, en parte ya lo mencionaba ella también, de algunos analistas que piden en Estados Unidos la anulación de la Constitución, pero bueno, que tiene otras expresiones, este tipo de amenazas, cuando vemos, por ejemplo, a Donald Trump amenazar a diestra y siniestra con la imposición de aranceles a los distintos países por las razones que a él se le ocurra. Aranceles si no llegan a acuerdo Rusia y Ucrania para detener la guerra allí, aranceles contra Irán si no firma un tratado de paz, un tratado contra las armas nucleares o para no desarrollar armas nucleares, aranceles contra los países que no acepten a los desplazados palestinos, y bueno, en fin, y bueno, aranceles contra los países que se atrevan a comprar petróleo y gas a Venezuela. Por supuesto, lo hace desde esa posición de superioridad que le otorga ser la primera potencia mundial del poderío militar que está por detrás, pero que además también le permite en otros ámbitos también amenazar a otros países de la región, como por ejemplo a Panamá con la recuperación, según ha explicado él, del canal de Panamá, pero amenazar también a Dinamarca con la adquisición de Groenlandia, en fin. Un poco como decía
un escritor francés citando a un filósofo chino, viviendo tiempos demasiado interesantes, ¿no? Que lamentablemente tiene expresiones muy concretas, muy duras, que hay, como señalaba Ana Cristina en su exposición, que a nosotros nos tocan muy cercanos porque quienes están en El Salvador, pero quienes están en Estados Unidos también y que están viviendo horas de angustia, de que los atrapen y los deporten a terceros países como el mismo Salvador, son hermanos, son hijos, son amigos, son vecinos de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta reflexión, esta conferencia de Ana Cristina nos da más bien bases para que nosotros defendamos con mayor claridad, en primer lugar, todo el cuerpo jurídico expresado en toda esta doctrina que se ha desarrollado en torno a los derechos humanos, defender la política de nuestro gobierno, en nuestro caso, no solamente de la misión Vuelta a la Patria y todos los esfuerzos que hace el gobierno nacional, sino fundamentalmente la política del respeto a la dignidad de los compatriotas venezolanos, ¿no? Por supuesto de los que están acá adentro, pero también de los que están fuera de Venezuela. Y en el marco de esta política del gobierno nacional, del respeto a la dignidad de los venezolanos, nosotros apostamos, por supuesto, por el triunfo de la diplomacia bolivariana de paz. Sabemos que es una situación bastante difícil, la que en este momento estamos viviendo, por ejemplo, con El Salvador, pero no nos cabe la menor duda de que se impondrá la diplomacia bolivariana de paz. Algunos comentarios de usted, algunas preguntas. Bueno, que voy a preferir que Ana Cristina las lea y responda ella misma, y haga comentarios sobre ello. La primera refiere centralmente que debemos aportar soluciones para vencer estas sanciones. Ciertamente ese eje es muy importante porque además esto forma parte de ser un país sancionado, ¿no? O sea, ¿por qué si le devuelven migrantes a Colombia, a Brasil, a Panamá, lo hacen con un poco más de cuidado? Bueno, porque para ellos no están en la misma cajita en la que estamos nosotros. Creo que el tema de las sanciones fueron la herramienta favorita del gobierno de Estados Unidos, independientemente del signo que estuviera frente a Washington, desde el 2014 hasta el presente. Creo que estamos entrando a una modificación también de esa política, porque ahora lo que antes era sanciones y se hacía por la vía de poderes extraordinarios, se está buscando hacer desde esa guerra de aranceles, que incluso tiene unos giros que hay que analizar muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una política arancelaria que amenaza básicamente a todos los países del mundo, en la que vemos cómo, además, Estados Unidos está buscando ponerle más aranceles a sus propios socios que al resto. Eso nos lleva a un cambio y se está arreglando la situación con Rusia porque parece que se está dirigiendo el timón centralmente contra China y contra ir a las posibilidades de los aliados de China, ¿no? Eso tiene que ver cómo nosotros pasamos al signo de Chevron a las amenazas de aranceles a quienes hagan negocios y nos compren gasolina a nosotros. Creo que el debate antibloqueo siempre va a estar abierto, porque en la medida en la que Estados Unidos tiene esa visión anglosajona de la vida, que el Estado no se equivoca, Yugoslavia no existe, pero sigue sancionada, ¿no? Y creo que nosotros hemos ido avanzando en esos temas y es un proceso, de hecho lo dice Nifio en el arte de las sanciones, que es mutante. Ellos nos ponen algo, nosotros aprendemos a vivir con eso, ellos inventan otra cosa y así seguramente vamos a estar mucho tiempo.
pero las ideas de la gente son centrales para el proceso de sobrevivirlo y además creo, como dice Carola Chávez, que a la venezolana también hay que sobrevivir, pero también buscar sobrevivir y salvar la alegría de este pueblo, porque todas estas son acciones que son crueles y que quieren la tristeza de la gente, ¿no? Y creo que en eso, por ejemplo, esas acciones como la convocatoria a una vigilia dentro de un rato, como la convocatoria a la marcha, de volver a entendernos como familia son centrales. ¿Qué beneficios aportan los migrantes a los países emisores? Generalmente eso se responde en términos económicos con las remesas. Hay países, por ejemplo, Honduras es un país que su PIB depende enormemente de las remesas. Hoy en día, gracias a su gobierno actual, están trabajando para depender del café y otras cosas, pero fundamentalmente la literatura nos va a decir que son las remesas. Igual que hay gente que se va y regresa con ideas nuevas, con innovaciones nuevas, con experiencias, con redes de solidaridad, de muchas maneras. ¿Qué pasó con los 5 gringos que fueron apresados por terrorismo? Deberían estar presos aquí en Venezuela y Trump los mandó a buscar y se los entregaron. ¿No fueron migrantes autorizados? No. Esos son mercenarios. Y lamentablemente, precisamente en la dinámica de los estados y de lo que viene pasando, las negociaciones siempre tienen esos temas, ¿no? Porque esos ciudadanos norteamericanos tienen que ver con que en efecto sigan, hasta creo que hoy se volvió a anunciar que viene otro vuelo en condiciones normales, ¿no? Que no son esos que van a El Salvador. ¿Qué pasaría con un niño que nace en Estados Unidos y no le dan la nacionalidad? Bueno, allá hay 2 supuestos. El primero es que deberían darle, o sea, el país de origen de sus padres, si fuese Venezuela, le daría la nacionalidad por el derecho de la sangre. Lo que pasa es que la jugada de no darles la nacionalidad estadounidense es que no tengan derechos a Estados Unidos y no tengan esa complicación que genera mucho ruido de, por ejemplo, la separación y la asignación a la seguridad social o a familias sustitutas de esos niños, ¿no? Y si eso no pasa, porque además en países que no tengan relaciones diplomáticas, yo creo que esto va a ser un tema importante para Venezuela. Si esa decisión se llega a tomar, puede ocurrir un supuesto que los derechos humanos buscan evitar, que es la patría. Niños o personas que no son nacionales de ninguna parte. Pero recordemos que el tema de la nacionalidad es un tema muy fuerte en los tribunales de Estados Unidos y que si bien muchos países han venido eliminando el derecho de tener la nacionalidad por la tierra, ¿no? Eso no, que también yo creo que eso es muy interesante, porque nosotros vemos a Estados Unidos y se nos opaca Europa. Se nos opaca que estas cosas no salieron ayer. Estas cosas tienen más de una década pasando en goteo. Tienen una década pasando en sitios que no están normalmente en nuestro mapa. Pero está esa pelea judicial. Yo creo que es muy importante que nosotros sepamos que Estados Unidos es un país que tiene un movimiento muy importante de defensores de las libertades civiles, por ejemplo, y que están muy activos. De hecho, yo cité hace un rato a Angela Davis, que es una gran referente, que está muy activa en esto. Y tan activos están que una de las decisiones más recientes de Trump fue decir que va a buscar la criminalización de los estadounidenses, abogados o no, que defiendan a los migrantes. Porque tenemos que decir, sí, hay incluso un exhorto a yo te pago si me traes un irregular. Y va a haber gente que va a caer en eso, porque Estados Unidos es el país del Ku Klux Klan, eso es verdad. Pero eso no es todo Estados Unidos. Y también hay asociaciones, grupos, etcétera, que van a pelear porque estas circunstancias no pasen. Algunos lo harán altruistamente y otros lo harán económicamente. Porque, por ejemplo, la pérdida potencial del 50% de mano de obra en la agricultura significa un incremento de precio descomunal en un país que ya viene ahogado precisamente por tasas de inflación que nunca tuvo y por desempleo alto, etc. Eso.
Bueno, muchísimas gracias a Ana Cristina por su conferencia, nuevamente lo decimos, extraordinaria, clarificante, y bueno, que además nos da no solamente información, sino que nos da muchísimo más ánimo para salir a defender a nuestros compatriotas.